Espero que anden bien en este periodo de cuarentena que nos toca trabajar a todos, que nos toca cuidarnos, que nos toca hacer algo por los demás. Y bueno, deseo que estén todos gozando de buena salud, ustedes y su familia también. Bueno, hoy les quiero presentar una clase sobre la creación del universo en la Biblia. Y para eso van a tener ahí en línea el PowerPoint preparado, ¿no? Que como dice, hay clases sobre la creación del universo. Así que vamos a ver cómo nos va, y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahí en el foro para que pueda responderla. La van a poder ver la clase cuando quieran, ¿eh? No la voy a quitar del aula virtual, del Classroom, así que la pueden ver cuando quieran. Bueno, muy bien, lo primero que les envío a hacer es buscar una canción que muchos de ustedes conocerán del grupo Redimidos, que se llama Sigo tus pasos. Ahí en YouTube la tienen para ver. Redimidos, tus pasos. La hace también Ulises, que es el cantante del grupo de rock cristiano que se llama Rescate. Así que bueno, la pueden escuchar después ustedes y así empezar un poco a imaginar, porque cuando leemos la Biblia tenemos que imaginar, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con la creatividad. Ahora van a ver por qué. Vuelvo al PowerPoint. Después de escuchar eso, los invito a que recemos un ratito, o el que no quiere rezar, que al menos entienda desde dónde vamos a dar esta clase. Hay una carta, tal vez el corazón del Nuevo Testamento, es la carta esta, la carta a los Hebreos, que dice: fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y el segundo texto que quiero compartirles es de la segunda carta a Timoteo, también del Nuevo Testamento. Dice: recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Muchos de ustedes les pasa lo mismo, que han aprendido alguna catequesis en la parroquia o en la escuela. Las Sagradas Escrituras, ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar, pero para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Hay una palabra difícil ahí, para arguir, búsquenla, eso es discernir. Muy bien, ¿qué es lo que vemos acá? Piensen un ratito, ¿qué es lo que ves en esta imagen que te estoy presentando? Bueno, acá no los puedo ver yo a ustedes, que podrían levantar la mano y responder, ¿no? Pero puede ser un ojo, dicen algunos, una supernova. ¿Alguno sabe lo que es una supernova? Una estrella que revienta, que explota y que genera otros mundos, es otro tipo de vida. Entonces ahí les pongo un ojo o una supernova, puede ser eso. O puede ser un ojo de la supernova, ¿sí? ¿Por qué empiezo con esto? Porque cuando miramos, cada uno mira desde una perspectiva distinta. No todos miramos lo mismo. Si vos querés hacer una buena fotografía de un árbol, ponele, si te pones en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba, abajo, la foto no sale igual. Hay puntos de vista ahí. Y cada uno trabaja con esos puntos de vista. Entonces lo importante no es decir, eso está mal, cuando lees la Biblia no puedes interpretarlo así. No, lo que tenemos que lograr es unir puntos de vista, compartirlos, debatirlos, criticarlos con respeto, pero saber eso, que cada cosa que miramos, no solo la Biblia, a las personas, al mundo, nuestras cosmovisiones, tienen que ver eso, con puntos de vista. Entonces ahí te pongo construcción de sentido. ¿Por qué? Porque la supernova, cuando revienta, genera una nueva creación, ¿sí? Y el ojo, para aquellos que les guste estudiar la biología del cuerpo humano, vean lo fascinante que tiene el ojo, la cantidad de cosas que uno
sin tener el conocimiento me animo a decir, es una grandísima computadora, una cámara fotográfica, una videofilmadora Super HD, 4K, 8K, 10.000K, que es increíble que tengamos eso en el cuerpo y que produce mucho sentido porque miramos y cuando miramos lo que hacemos es producir, bucear en profundidades que no siempre estamos dispuestos. Así que bueno, empiezo con esto. Ingresar a la Biblia es ingresar a una supernova. Puede ser un desastre cósmico o puede ser una gran producción y construcción de sentido. Bueno, esa es nuestra mirada. La mirada hacia el mundo y, como te dije antes, hacia las personas, hacia la Biblia. Nuestra mirada construye sentidos. Lo que hay que tener mucho cuidado es de no destruir ni los sentidos, ni a las personas que nos rodean, ni a los animales, ni a la vegetación. Hay que tener cuidado con eso. Nuestra supernova puede construir o destruir. Entonces la lectura bíblica puede ser destructiva o puede ser creadora. Depende de lo que quieras hacer vos, desde dónde te pares para leer la Biblia, vas a hacer una lectura destructiva o una lectura creadora. ¿Qué significa que es destructiva esa lectura que haces de la Biblia? Que es moralista siempre. Siempre vas a estar midiendo con la balanza del bien y del mal. Entonces te perdés un montón de mundos que te presenta la Biblia. Porque la Biblia no solo te va a plantear un camino moral. Entonces si caes en un moralismo nada más, destruiste la Biblia ahí. ¿Qué más es destructivo cuando leemos la Biblia? Que sea fundamentalista. O sea, que yo ponga un fundamento mío, una cosmovisión mía y quiera hacer que la Biblia tenga fe en mis fundamentos. Entonces de mi fundamento hago una doctrina gigante y pretendo que la Biblia sea así y más peligroso aún. Pretendo que mis fundamentos sean los fundamentos de Dios. Entonces eso es muy peligroso tanto en las religiones como en la política, como en la filosofía, como en nuestras relaciones interpersonales. Pasa entre amigos, pasa entre parejas. Cuando vos pones tu fundamento muy por encima de la verdad, bueno, caíste en eso, en un fundamentalismo. Entonces, ¿qué es lo que logra? Destruye relaciones. Racista. Una lectura destructiva es racista, porque separa, porque dice estos son los elegidos y los otros son los que van al infierno, los que Dios no ama, los que Dios no perdonaría jamás. Entonces se transforma en una lectura racista. Literalista, ojo con esto, Una lectura destructiva que se transforma en literalista es aquella lectura que no se permite interpretar. Y siempre estamos interpretando, y más cuando es un texto. Los textos están llamados a ser interpretados. Entonces el literalismo bíblico es aquella lectura que dice, bueno, si lo dice así el versículo, así hay que hacerlo. Y no, los versículos hay que interpretarlos porque son textos. Entonces tenemos que interpretarlos. Bien, eso desde el lado de lectura destructiva. Una lectura creadora, mirá, a diferencia del literalismo que estaba en la lectura destructiva, en la creadora podemos decir que la lectura tiene que ser literal. ¿Qué significa literal? Mariano, ¿no me habías dicho que el literalismo era malo? Sí, pero literal no es lo mismo. Literal es básicamente que atiendo al texto. Sé que es un texto, entonces tengo que dejarme regir por todas las leyes que tienen los textos, la literatura. ¿Qué significa? Que tengo que encontrar géneros literarios. Una lectura literal es muy buena y es creadora de sentidos. ¿Por qué? Porque reconozco que una novela no es lo mismo que una poesía, que la poesía no es lo mismo que un artículo periodístico, que el artículo no es lo mismo que una clase de historia. Entonces reconozco que tiene que haber géneros literarios, porque nuestro lenguaje hablado y escrito tiene que ver con géneros literarios. Entonces una lectura creadora tiene que ser sí o sí literal. Y si es literal tiene que atender a la historia, tiene que ser una lectura histórica. No es lo mismo que yo lea en el siglo I el Génesis 1 que lo lea en el siglo XXI. No, tengo que atender a la historia. Y menos que menos es lo mismo el siglo I que lee ese texto del Génesis 1 donde Dios hace la creación, que leerlo en el siglo IV antes de Jesús, que fue cuando se produjo ese texto del Génesis. Entonces hay que atender a la historia,
hay que reconocer que los textos han sido producidos en un contexto histórico. Del mismo modo que si vos hoy escribís una carta, o escribís, no sé, una poesía, vamos a jugar con la poesía que nos permite bucear por caminos más sinuosos y más profundos. Tu poesía de hoy seguramente debe tener que ver con cuestiones que estás viviendo. Si en 1000 años alguien lee tu poesía, tiene que atender de dónde salió esa poesía, de qué contexto histórico. Sin duda que no va a ser lo único, porque lo histórico no siempre es lo más fundamental del estudio, en este caso de la Biblia, pero sí que hay que atenderlo, hay que saber de dónde procede ese texto y tener en cuenta que nosotros lo estamos leyendo desde un lugar muy lejano a ese contexto original. Una lectura creadora también es metafórica. Esto hay que atenderlo súper bien. La Biblia maneja mejor que nadie el elemento de la metáfora. Buscá, si no entendés bien, bueno, será para otro video explicarte bien cómo funciona una metáfora, pero supongo que todos los que están viendo este video entienden de qué se trata una metáfora. La metáfora no es una mentira, no es un decir cómo, es una verdad fundamental. Nada más que está profundamente arraigada a un lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico es el que más sentido da, es una super meganova el lenguaje simbólico, porque lo que hace es producir sentidos de lo más profundos. Vas a escuchar mucho en esta clase la palabra profundidad, hay que ingresar ahí. Y lo que más nos deja ingresar es la metáfora. Cuando vos le querés declarar el amor a una persona, sí o sí apelás al lenguaje metafórico. No hay otro mejor lenguaje. Le escribís una poesía, vamos a poner una tontería, ¿no? Le querés decir algo muy bello sobre sus ojos. No le vas a hablar del lagrimal que tiene, del unguis, que es esto que tenemos acá. No le vas a decir qué hermosa córnea que tenés. No, no. Vas a apelar al lenguaje metafórico para hacer que el otro ingrese a un mundo simbólico. ¿Se entiende? Entonces la metáfora tiene que ser atendida y la Biblia está llena de metáforas. Te diré que un porcentaje del 70% usa metáfora en la Biblia. Me quedé corto. Más seguramente. Mucho más, pero quiero que sea bien palpable esta idea. Estás sumergiéndote en un mundo de la metáfora y ese mundo siempre salva. Y después una lectura creadora tiene que ser una lectura espiritual. ¿Qué significa esto? Que te eleve, que nos eleve espiritualmente, que nos alimente, que nos haga sentir que la vida tiene mucho más sentido del que nosotros creemos. Y para los creyentes, una lectura espiritual tiene que hacer que entendamos que Dios participa en nuestra historia, que Dios sostiene, que Dios es pilar de nuestra vida hasta en los momentos más horribles que nos toca vivir. La lectura espiritual hace eso, que sanemos, que purifiquemos interiormente y podamos sanar a otros. Una lectura que no es espiritual no transforma, no produce conversión en la vida de todos los días. Por eso debe ser espiritual, debe atender a nuestro espíritu. Y entonces tiene que ser eclesial. Eclesial significa que sea comunitaria. La Biblia está pensada para leerse en comunidad. No es que no tenés que leerla personalmente. Todos los que nos gusta leer la Biblia la leemos personalmente, la leemos en el secreto del silencio. Pero tiene que ser también leída en comunidad, en un grupo de personas que se reúnen en torno a la palabra para ver que hay muchos más sentidos. ¿Y por qué siempre recomendamos, y la Iglesia no se cansa de recomendar, que la lectura de la palabra tiene que ser comunitaria? Porque lo que uno no ve lo puede ver el otro, ¿sí? Lo que vos interpretás le puede estar ayudando al otro. Lo que vos interpretás tal vez no está tan bueno y el otro puede ayudarte. Entonces la lectura siempre es comunitaria. Tenemos que aprender a ser más eclesiales en nuestra lectura de la palabra. Pero hay una diferencia. Una cosa es ser eclesialmente comunitaria esa lectura y otra cosa es ser clericalmente eclesial. Sé que puede ser difícil esta diapositiva, pero intentaré hacerlo más fácil. Eclesialmente comunitaria es la que recién te dije. Es que formamos una comunidad, formamos un equipo, un grupo
que gustamos de buscar la verdad, una verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces nos reunimos a orar, a rezar con la palabra, a bucear en ella, a ver qué pasa con nuestra vida mirando ejemplos que encontramos en la Biblia, a renovarnos espiritualmente, a decirnos las cosas, a animarnos a decirle a Dios aquello que tenemos en el corazón, y si queremos criticarlo, insultarlo, gritarle, lo hacemos comunitariamente. La otra, la clericalmente eclesial, tiene que ver con el poder. Esa lectura es sumamente destructiva porque es esa que te señala con el dedo y te dice, sí o sí tenés que pensar y creer como lo que yo te estoy diciendo. Y esto puede venir de un laico, de un sacerdote, de un obispo, del papa, de quien sea. Todas las personas de la iglesia podemos ser clericales. Y eso es malo porque jugamos con el poder. Jugamos con que alguien nos dio autoridad, entonces aprovechamos esa autoridad para decir, vos tenés que pensar así, y si pensás fuera de esto, estás fuera de la iglesia. Para interpretar la Biblia, nosotros, los católicos, tenemos dos fuentes sumamente primordiales. La tradición de la iglesia, que es lo que han dicho los grandísimos sabios que hubo en nuestra iglesia, los grandes teólogos, los padres de la iglesia, que llamamos las madres de la iglesia. Y después el magisterio. El magisterio nos ayuda. El magisterio son todos los documentos firmados, sellados por el sumo pontífice, por el papa. Entonces, Biblia, tradición y magisterio son los grandes pilares de la fe de la Iglesia Católica. En otras iglesias cristianas esto no figura, y hasta para algunos puede ser más fácil, pero para otros, amigos protestantes, me dicen que una de las cosas más bellas que ven la Iglesia Católica es que tenemos una tradición y un magisterio, porque a ellos se le dificulta mucho unir fuerzas, unir interpretaciones, entenderse en las doctrinas bíblicas. Entonces, bueno, para algunos puede ser muy positiva la tradición y el magisterio, para otros no, pero a saber es eso, en la Iglesia Católica hay tres fuentes: la fuente fundamental, la Biblia, acompañada de la tradición y el magisterio. Y hay que, como vamos a poner en palabras que suele utilizar el Papa Francisco, hay que dejar que las personas dejen aflorar el olfato del espíritu. ¿Qué significa esto? Algunos doctos lo dicen de otro modo, ¿no? El sensus fidei, el sentir de la fe. Ese olfato del espíritu se le presenta a cualquier persona, hasta la persona que tal vez uno dice, este no tiene ningún estudio, no va a saber nada. El Señor, el Espíritu, se revela en espíritu, se revela en nuestro espíritu, para que podamos avanzar en esta peregrinación de la vida. Entonces hay que dejar que las comunidades olfateen, se equivoquen o no, pero olfateen y sigan buscando la verdad. Y estos, los que a veces son más clericales, que tienen poder y autoridad, tienen que aprender del olfato del espíritu que tienen las comunidades de base, los que son como vos y como yo, los que estamos en lo raso de las comunidades de la iglesia. Entonces, bueno, tenemos un olfato que nos viene del espíritu. Nuestra lectura eclesialmente comunitaria, te puse ahí una fotografía de un edificio en construcción. Vos habrás visto, ¿no? En tu lugar donde vivís, cuando se construye un edificio o una casa, hay muchas personas que están trabajando y muchas máquinas que se necesitan. Hay un trabajo comunitario ahí. Entonces me hace pensar en esto. Cuando leemos comunitariamente, eclesialmente comunitaria, lo que hacemos es construir. Levantamos una fortaleza donde todos pueden entrar. Hay muchas ventanas, hay muchas puertas, hay ascensores, hay recovecos por donde podemos pasar. Bueno, todo eso me lo imagino cuando leemos comunitariamente la palabra de Dios. La otra, que dice clericalmente eclesial, te puse un edificio que se está demoliendo, ¿no? Que lo han dinamitado. Bueno, así pienso, que cuando la lectura de la Biblia es clericalmente eclesial, dinamitamos la palabra de Dios, la gran revelación.
Tenemos que tener en cuenta entonces los orígenes, pero mirados desde hoy. Por eso el ojo. Nosotros miramos, somos lectores de la Biblia, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que ver el Génesis a través de los ojos de la antigüedad. Como te decía con el ejemplo de tu poesía, si alguien estudia tu poesía en 1000 años, tiene que centrarse en nuestra antigüedad, van a decir, ¿no? Nosotros vamos a ser los antiguos el día de mañana. Bueno, nosotros lo mismo, tenemos que leer el Génesis como lo ha leído la antigüedad. Bueno, es un trabajo difícil porque hay que bucear en la historia, en la arqueología, hay que ver cómo pensaban estas personas del mundo hebreo, de esa cultura semita de Medio Oriente. Entonces hay unos tips ahí que te quiero mostrar. El propósito de Dios, te leo, se lleva a cabo a través del propósito humano. ¿Qué significa? Que la revelación que vemos en la Biblia es gracias a la humanidad. Dios se vale de la humanidad para escribir la Biblia. Dios se vale de los seres humanos para comunicar su verdad, su identidad. Vos mirá qué loco esto. Para comunicar la identidad de Dios, Dios se vale de seres humanos. Entonces hay que tener ahí cierto recaudo. La autoridad entonces recae sobre el autor. Dios le da autoridad al autor. Esto no significa que el autor dice la verdad suprema. No, hay que tener cuidado con eso. Recordá lo que dijimos. El autor está metido, los autores de la Biblia, porque son muchos los autores de la Biblia, está metido en un contexto histórico. Entonces, ¿cómo hace con la revelación? Lo escribe con los medios que tiene, con el conocimiento que tiene. Entonces hay que tener ese recaudo. Dios revela a través de la humanidad, tiene en cuenta la humanidad. Entonces tiene en cuenta que somos limitados, que la Biblia está escrita desde ahí, desde la limitación que nosotros tenemos. Al menos en la teología católica, no creemos que Dios dictó palabra por palabra a la geógrafo. La geógrafo es el escritor sagrado. No, nosotros comprendemos que el autor, con todo el bagaje y el estudio y las posibilidades y su cultura, va escribiendo lo que entiende de esta revelación que hace Dios. Es para nosotros, pero no para nosotros. El mensaje trasciende la cultura, pero su forma está ligada a una cultura. Un poco te voy repitiendo para que vaya ingresando en vos esta idea. La Biblia originalmente no fue escrita para el siglo XXI. No es que el que escribió el Génesis dijo, para el año 2020, en plena pandemia del coronavirus, escribo este párrafo. No, no. Esa persona escribió para sus oyentes originales, para el público lector que tenía ahí inmediato. Entonces, no es para nosotros. Lo es porque nosotros recibimos esto en la comunidad de la iglesia, porque hay una tradición que la hace llegar a la Biblia y la Biblia es nuestra, pero originalmente no fue escrita para nosotros. Lo mismo que la poesía que hagas vos. Vos se la escribís a una persona, no sé, yo se la escribo a mi esposa la poesía. Pero si publico esa poesía y alguien lo lee en 1000, 2000, 3000 años, va a decir, bueno, esta poesía fue escrita por este autor para su esposa. Pero hoy yo la puedo leer y dárselo a mi esposa o a mi esposo. ¿Se entiende eso? No es para nosotros, pero sí es para nosotros. Entonces el mensaje trasciende la cultura porque llegó hasta nosotros la Biblia. Pero tenemos que saber que es de una cultura mucho, muy antigua. Entonces debemos tomar nuestro lugar en su audiencia. Su audiencia. En este caso, tenemos que irnos antes de Cristo, siglo IV, por ahí, para saber cuál es la audiencia de ese Génesis 1, del capítulo 1 de la Biblia. Tenemos que irnos hasta allá, bien lejos. La audiencia de ese texto no es el siglo XXI. Entonces debemos ver el mundo como el texto ve el mundo. Quédate pensando en eso. Vamos a ponerle así. El autor de ese primer capítulo de la Biblia mira el mundo, está mirando las estrellas, mira el mar, mira el campo. Bueno, el mar no, estaría lejos, a no ser que esté cerca ahí del Mediterráneo. Imaginemos que está más en una zona desértica. Mira su paisaje y ese es su contexto.
Entonces el texto que produce es un texto que está mirando el mundo que lo rodea a él. Y como todos los antiguos, los israelitas también tenían una cosmogonía. Vamos a diferenciar algo. La cosmología es el estudio del origen del universo. Cosmología. Y la cosmogonía es el relato de los inicios del mundo. ¿Se entiende la diferencia? Uno trata de buscar una verdad más empírica, la cosmología, mientras que la cosmogonía busca hacer un relato metafórico simbólico sobre ese origen del universo. Entonces los hebreos tenían su cosmogonía como lo tenían todos los pueblos antiguos. Ahí te dejo un dibujo muy, muy apasionante de cómo veían ellos la creación. Más o menos para que veas. Los hebreos pensaban en una gran esfera llena de agua, ¿no? Esto es la cosmogonía, no es que eran tontos y que pensaban esto, que era así factible y empírico. No, no. Ellos se hacían una imagen en la cabeza de que el mundo había sido una esfera cargada de agua. Entonces Dios separó las aguas, de hecho eso aparece en el versículo 6 del capítulo 1 del Génesis, separa las aguas para que haya vida en el medio. Y esas aguas, las de arriba y las de abajo, les pone unas compuertas para que no se inunde el universo. Imagínate, esas aguas son simbólicas, no significan agua. Pone un cerrojo ahí para que no invadan. Y debajo, ese universo o ese mundo estaba puesto sobre unos pilares, que podía ser la ley, el sábado y el templo, los tres grandes pilares del mundo de Israel. El cómo y el porqué de la creación. Recordarás, aquellos que están viendo el video, que son 7 días, ¿no? Que completan una semana. El primer día Dios crea la noche y el día, en el segundo día Dios creó el cielo y el mar, tercer día Dios creó a las plantas, cuarto día Dios creó la luna, el sol, las estrellas, en el quinto día creó Dios las aves en el cielo y los peces en el océano, en el sexto día fuimos creados junto con los animales, los seres humanos, y el séptimo día Dios descansa, duerme, no sé, habrá que ver qué significa eso. Pero en este video te vamos a mostrar una estructura que ayude a jugar con el texto bíblico y a ver que hay como algunas pequeñas trampas lúdicas que el lector tiene que atender. Entonces vamos a verlo así. El primer día de la creación, que es cuando Dios hace la noche y el día, la luz y la oscuridad, se emparenta muy bien con el cuarto día, donde Dios creó la luna y las estrellas. Ahora vamos a ver por qué. Espero que vos te vayas dando cuenta por qué. El segundo día, que es el que Dios creó el cielo y el mar, se emparenta con el quinto día, donde Dios creó a las aves en el cielo y a los peces en el océano. El tercer día, donde Dios crea las plantas, se emparenta con el sexto día, donde Dios creó a los animales y a los seres humanos. Dejemos a un lado el séptimo día ahora y veamos qué puede haber acá. ¿Qué correlación tiene día 1 con 4, día 2 con 5, día 3 con 6? Te dejo pensar, pero muy poco porque estamos virtualmente, entonces tenemos que acortar los tiempos. Me siento como en la tele haciendo esto. Entonces, te digo, de un lado de la columna, donde ponemos el día 1, 2 y 3, podríamos poner como título hábitat, un espacio. En los días 1, 2 y 3, Dios crea espacios, crea hábitat. Fíjate bien cómo funciona estos hábitats, estos lugares, si se quiere, estos espacios. Oscuridad y luz, cielo y mar, plantas. Ahí, o sea, si te fijas en el texto del Génesis, mira, te preparé acá la Biblia para que veamos bien. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, acá empieza el texto, en el versículo 3. Versículos 1 y 2 es una presentación. Que exista la luz, existió la luz, Dios vio que la luz era buena, este fue el primer día.
Después empieza el segundo día, que haya un firmamento en medio de las aguas. Dios hizo el firmamento y separó las aguas, lo que te decía antes de la cosmogonía de los israelitas. Dios llamó cielo al firmamento, así hubo una tarde, una mañana, ese fue el segundo día. Empieza el día 3, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y aparezca el suelo firme. Bueno, te invito a que leas el capítulo 1 del libro del Génesis. Y vuelvo entonces acá. Crea un hábitat, día 1, 2 y 3. Y día 4, 5 y 6 llena ese hábitat, le pone habitantes. Entonces fíjate, a la luz y a la oscuridad le puso las estrellas, los astros, el sol, la luna, todo eso. Al día 2, que crea el firmamento, entonces después lo llena, pone aves en el cielo y peces en el mar. Porque acordate, el firmamento tiene que ver con las aguas. Esa era la cosmogonía. Por eso en el día 2 estamos hablando de aguas de arriba y aguas de abajo. Tal es así que el día 5, en esas aguas de arriba, que es el firmamento, pone las aves. Y en las aguas de abajo pone a los peces. En el día 3, que Dios hace la vegetación, pone habitantes ahí, animales y al hombre. Y el séptimo día Dios descansó. Me interesa mucho ver esto, porque el séptimo día es la consagración de la creación. Estoy pensando, ¿sabes qué? Te muestro ahí, en un templo. El séptimo día del relato del Génesis 1 es la terminación del templo. Y los templos en la antigüedad están pensados para que Dios habite en el templo. Entonces el séptimo día, el descanso que decimos, no es que Dios se puso a Netflix, se puso en chancletas, en pantufla, empezó a mirar y descansó y se quedó dormido. No, no. El séptimo día es que Dios habita la creación. Dios hizo el templo, el universo es su templo, ahí vivimos nosotros y ahí quiere vivir Dios con nosotros. Desde ese lugar, desde ese contexto hay que entenderlo, porque los antiguos tenían muy claro esto de que los templos eran para que Dios habite el templo. Entonces el séptimo día es la gran consagración de la creación, porque Dios habita el templo. El creador crea el universo, pero además lo habita. Tenemos que ver esto, ¿no? La gran diferencia. La ciencia decimos que estudia la casa, ¿no? Porque la ciencia busca una verdad empírica y la teología habla del hogar. Yo creo que está perfecto eso. Lo que no está perfecto es ver eso, que son dos caminos que se cruzan y no tienen nada que ver. Por eso les pongo ese gran no. La ciencia y la teología no van por distintos caminos que se cruzan y se odian y no se quieren para nada. Hay que quitar ese falso mito. Falso mito. La ciencia y la teología siempre pueden ir de la mano. Son dos caminos. Dos caminos. Una es la historia de la casa que... mira, te lo voy a poner con un ejemplo, a ver si se entiende. Si alguno alguna vez se mudó de casa, y por supuesto formó otro nuevo hogar, habrá visto lo siguiente, que mudarse es un lío, es un dolor de cabeza terrible, terrible. Uno embala todo, pone todo en cajas, si somos ordenados a cada caja le ponemos un número, y si somos más que ordenados, somos súper ordenados, nos hacemos un listado en un papel y decimos caja 1, tengo los platos, los cubiertos y todas las cosas de la cocina. Caja 2 tengo las remeras. Caja 3 tengo libros. Bueno, lo que sea. Voy ordenando eso, ¿no? Entonces, llego a la nueva casa, que la casa, poner que fue construida nuevamente. Yo puedo contar esa historia de la casa. Puedo contar que el arquitecto, la arquitecta, los albañiles la diseñaron conmigo y la hicieron hacia mi modo. Entonces puedo contar la historia de la casa. Sé cómo fue construida desde cero, ¿no? Y si me mudé a una casa que ya estaba construida, puedo contar la historia de cómo es llegar a esa casa vacía y ver paredes, ver puertas, ver el inodoro, ver el lavamanos, ver la cocina. Y entonces cuento lo que veo, lo que puedo ver, ¿no? Eso empírico. Esa es la historia de la casa. Pero ponele que yo me mudo y tengo todas las cajas ahí embaladas, está todo ordenado, porque lo puse en el garage de la casa.
y sé dónde está la caja 1, la 2 y eso, pero en realidad no está ordenada esa casa. ¿Por qué? Porque todavía está todo embalado. ¿Qué le falta a esa casa? Desembalar todas mis pertenencias y ponerlas cada una en su lugar. Entonces, cuando todo está en su lugar y ya puedo sentarme con mi familia a disfrutar o a cocinar o a ver la tele o a jugar un juego de mesa, ahí es donde ingresa la historia del hogar. Cuando todo está terminado para vivir y habitar, empieza la historia del hogar. Entonces, fíjate que casa y hogar van de la mano. Son dos historias que son paralelas, que se prestan conocimientos. La casa no tiene ningún sentido si en ella no se funda un hogar. ¿Se entiende eso? Entonces, con la Biblia pasa lo mismo. Cuando estudiamos los orígenes del universo, gracias a la ciencia de la cosmología, bueno, tenemos que aprender de eso. Tenemos una física que ha avanzado muchísimo, una astronomía que ha avanzado muchísimo, y hay que ver qué nos dicen sobre un posible origen del universo. No es que tenemos todo claro ya en la astronomía, pero algunas cosas sí tenemos claras. Ahora, si solo me quedo con eso, falta un porqué. La casa no me cuenta el porqué. Perdón. Y el Génesis me cuenta el por qué Dios hace la creación. Ahora, si yo quiero saber cómo fue hecha la creación, no necesito ir a la Biblia, porque la Biblia no me está mostrando ciencia empírica, hay que tenerlo en cuenta esto, hay que clarificarlo. Si quiero ciencia, voy a la ciencia. Si quiero mundo espiritual, simbólico, metafórico, y busco una verdad de eso, ahí sí, me meto en el Génesis y va a ser apasionante. Entonces, cuando vos ves que un científico o alguien que le gusta la ciencia se asemeja también en el camino de una teología de los orígenes, vas a ver que hay un crecimiento exponencial grandísimo. Entonces, casa sin hogar no tiene sentido. Hogar sin una casa, no, nos falta un resguardo ahí, ¿sí? Espero que vayas entendiendo. Entonces, la ciencia me habla de materialidad, aquello empírico que puedo tocar. La teología me habla de funcionalidad. Entonces, la Biblia me va a hablar de funcionalidad, me va a decir cómo funciona eso, o mejor dicho, por qué funciona, ese es el punto. Entonces tengo que ver quién es el Dios que hizo la creación para saber el por qué hizo la creación. Y la ciencia, bendita ciencia, hay que amar la ciencia, me va a hablar de materialidad. Pero el Génesis no habla de materialidad. El Génesis no me dice cómo fue hecha la creación. El Génesis me crea un relato para hablar de funcionalidad. Esta última diapositiva va a ser otra clase, pero te voy presentando. Con todo esto te vamos a pedir que hagas un gran ejercicio. Ponele, que empieces de Mateo 8, 24 o de Mateo 14, 26 y vayas a un texto más antiguo, un texto del Génesis 1, 6 o Éxodo 14, 21. Una vez que leas eso, con eso nuevo volverás a Mateo, a ver si entendés algo ahí, porque Génesis o Éxodo, en estos textos que elegimos, te dan una pista más de lo que acá no sabías. Y después vayas a un texto que esté posterior a Mateo, en este caso Apocalipsis, y veas qué significa ese texto del Apocalipsis. Entonces vos tenés que leer el Apocalipsis 21.1, que vamos a buscarlo, mirá qué hermoso texto. Apocalipsis termina ahí la creación de todo, el gran drama de la historia. Y dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Entonces, vos desde ahí tenés que ver qué significa ese texto de Apocalipsis 21.1. Pero para eso pasaste por acá, las aguas que se abren. En Génesis 1.6 son las aguas que se abren en la creación. En Éxodo 14.21 son las aguas que se abren del Mar Rojo. Y acá en Mateo 14 y Mateo 8 son los textos donde Jesús calma la tempestad y el texto donde Jesús pisa las aguas, que camina sobre las aguas.
Entonces desde ahí tenés que ver qué significa este texto de Apocalipsis 21:1. Y la flechita final es qué sucede entonces con nuestro mundo de hoy. ¿Qué tiene que ver estas aguas de la Biblia con nuestro mundo de hoy? Pero eso lo dejaremos para otra clase, para otro capítulo. Bueno, ha sido un placer. Espero que hayas comprendido algo más, que hayas crecido en tu conocimiento, que tengas ganas de bucear en la Biblia y que no te canses de buscar la verdad. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo.